buenas tardes, Dios los bendiga a todos, sean todos bienvenidos. Esta es la iglesia El Shaddai, su casa, su iglesia, donde todos pueden venir. Así que reciban un fuerte abrazo y saludo de nuestros pastores principales, Martín Guerra y Laurita de Guerra. Les mandan un coloroso abrazo. Pues bueno, hermanos, estamos contentos de poder estar aquí esta mañana y vamos metiéndonos en materia. ¿Qué les parece? Vamos ya abordando el tema. ¿Cuántos recuerdan lo que vivimos la semana pasada? Ay, a ver, ¿qué vivimos la semana pasada? ¿Qué se vivió? La convención, así es, nuestra amada y anhelada convención. Bendito Dios, ya somos en Iglesia El Shaddai una conferencia y tenemos más iglesias que se unieron a esta conferencia, a este ministerio. Entonces, ¿cuántos recuerdan el lema de esa convención y el lema de este año? Que no sean los pastores. A ver, ¿cuál es el lema? A ver, otra vez. Exactamente, fe inquebrantable. Y pues gracias a Dios por esa palabra, gracias a Dios por ese mensaje que Dios le dio a nuestro pastor. Pero yo quiero preguntarte, ¿en dónde en la Biblia habla de ser inquebrantable? ¿En qué pedazo, en dónde nos están hablando de este lema, fe inquebrantable? ¿Tú conoces esa historia? Amén, muy bien. Entonces, esto es a lo que queremos enfocarnos el día de hoy. Yo quiero llevarte a conocer a un hombre que Dios llamó a ser inquebrantable. Y quiero que en esta mañana puedas poner mucha atención porque vamos a hablar de la historia que nos llevó a este lema y también te quiero llamar a algo práctico para tu vida y para la mía, que podemos poner en práctica todos los días. Pero ¿qué te parece si hacemos una oración? ¿Me ayudas a orar? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, Señor. Te doy muchas gracias por esta hermosa atmósfera de tu presencia. Espíritu Santo, una vez más te decimos que eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Señor, a cada corazón, Dios. Declaro cielos abiertos y declaro que tú tomas el control total, Señor, de esto. El mismo sentir, Señor, que me pusiste a mí, Dios, en el momento que leí esta palabra, te pido que lo pongas en tus hijos en el nombre de Jesús. Y que me ayudes, Señor, a compartirlo con esa pasión, Señor, y con esa fe. Declaro, Señor, que toda distracción, todo cansancio es llevado sujeto al nombre de Cristo, es echado fuera en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, una nueva misericordia que tomamos el día de hoy. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Muy bien, entonces quiero que por favor viajes en el tiempo conmigo. Estuvimos hablando de fe inquebrantable, pero ahora quiero llevarte a que hagamos un recorrido en la historia al Antiguo Testamento. Y justamente esta escena está en la ciudad de Jerusalén. ¿Sale? Aquí quiero que te imagines una película. Y tú estás en la ciudad de Jerusalén 586 años antes que Jesús viniera. De nuevo, estamos en la ciudad de Jerusalén 500 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. ¿Qué es lo que está pasando en esta ciudad? La Biblia nos enseña que ese fue un tiempo de oscuridad. Fue un tiempo donde el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. ¿Cuántos tienen hijos o alguna vez alguno de sus hijos ha hecho una rebeldía y ha sido desobediente? Todos, ¿no? Algún día tal vez me toque. Pero, bueno, así como tu chamaco se portó mal, el pueblo de Israel se estaba portando muy, pero muy mal. No se compara lo que estaba viviendo en ese entonces. Porque dice, cuando estudiamos esto, era tan terrible que el pueblo y hasta los mismos líderes, los que se supone que iban a ayudar a que la gente se encontraran con Dios, también ellos se habían rebelado. Habían cambiado el pacto, habían roto el pacto de santidad. ¿Qué me refiero con pacto de santidad? Aquel cuando yo digo que solamente a Jesús daremos gloria, que solamente reconoceremos que Él es el Hijo de Dios y Él es el Rey de Reyes. El pueblo de Israel rechazó esa verdad y comenzaron a adorar a otros dioses. La Biblia nos enseña que había un santuario, imagínate este edificio, y cuando tú entrabas al lugar había ídolos.
imágenes de dioses falsos dentro de ese lugar. También nos dice que en las paredes literalmente habían hecho inscripciones de animales como reptiles y que los estaban adorando. Yo quiero que te pongas a pensar, ¿cómo crees que Dios se sintió, su corazón, al saber que su casa, porque era su casa, ahora estaba siendo habitada por alguien más que no era él? Toda la gente estaba perdiendo el llamado que Dios les había hecho de ser su pueblo escogido. Había pecado, había homicidios, había una crisis social tremenda. Y a causa del pecado, porque era mucho, Dios permitió que una nación enemiga viniera y se apoderara de Israel. Dios dijo, tengo que hacer algo. Y cuando hay pecado y cuando la gente, nosotros nos desviamos, Dios tiene que hacer algo para rescatarnos. Aún muchas veces esas cosas van a causar dolor o no las vamos a entender siquiera, pero Dios tiene que actuar porque Él nos ama. Lo cantábamos ahorita, qué precioso momento. Esa canción no estaba en el programa, pero fluyó de una manera especial al Dios que nos ama. Y precisamente lo que vamos a estudiar demuestra que Dios está al pendiente de ti y de mí para demostrarnos su amor. Entonces, Babilonia era la nación enemiga, la nación que vino y tomó al pueblo de Israel como cautivos, como esclavos. Imagínate que a un día alguien llegue a una nación enemiga y venga aquí a nuestra ciudad y nos tome como esclavos. De hecho, ahorita veníamos platicando en el camino y ese contexto sucede hoy en día. No te vayas muy lejos, sé que hay guerra en Ucrania y miramos esas imágenes donde la gente está aterrorizada de lo que está sucediendo y tienen temor de perder su nación. Bueno, aquí le sucedió también a los haitianos que llegaron buscando asilo. Les tocó a los cubanos, les tocó a los haitianos y muchas personas que han vivido esta clase de cosas. En el pueblo de Israel estaba viviendo justamente eso. Estaban siendo esclavizados y estaban siendo obligados a dejar su nación y se los llevaron de la ciudad de Jerusalén a Babilonia. Y en medio de tanto, pero tanto pecado, Dios dice, necesito actuar. Y ahí es cuando entra la historia de quien te quiero hablar. En tiempos oscuros, Dios llama y levanta a hombres inquebrantables para marcar la historia. En tiempos de oscuridad, Dios va a llamar a personas inquebrantables para poder demostrar su poder y hacer saber que Él sigue siendo Dios, hacer saber que Él sigue estando presente y hacer saber que su propósito siempre está disponible para ti. Y te quiero hablar de un hombre, este hombre llamado Ezequiel. El profeta Ezequiel. De él te quiero platicar en este momento. Ezequiel, vamos a aprender un poquito de él. Ezequiel era un hombre que era de la tribu de Leví. Toda su vida, esto significó que desde que chiquito, desde que nació, iba a estar siendo preparado para trabajar en la iglesia, en el templo, en el santuario. ¿Okay? Iba a formarse y prepararse para ser sacerdote. Y los sacerdotes eran las personas que ayudaban a hacer esa conexión entre Dios y el pueblo. Eran las personas encargadas de recibir los sacrificios para poder cubrir los pecados de la gente. Eran aquellos que se encargaban de avisar cuando Dios quería tener contacto con sus hijos, con su pueblo, porque antes no existía la relación directa que tenemos tú y yo. Ya te había dicho, Jesús no había venido a la tierra. Jesús no estaba presente todavía. Esto sucedió antes de Jesús. Y en este tiempo de oscuridad, Dios levantó a Ezequiel. Interesante porque Ezequiel inició su llamado a los 30 años de edad. Y a los 30 años de edad, cuando era más joven, lo sacaron de su ciudad natal, de Jerusalén, y se lo llevaron a Babilonia. ¿Tú te imaginas eso? Ponte los pies en los zapatos de Ezequiel. Llevo toda la vida preparándome para algo y de repente me es arrebatado. Toda la vida me he preparado para algo que Dios me dijo que iba a hacer, una asignación especial, y a causa del pecado y la rebelión de alguien más se fue, cambió. Entonces tal vez él se pudo haber imaginado, híjole, ¿qué está pasando?
se supone que en este día de mi cumpleaños iba a comenzar mi sacerdocio, mi oficio y trabajo en la tierra, en el templo, perdón. Pero Dios tenía otros planes para Ezequiel. Y Ezequiel, en un día, en su cumpleaños, dice la Biblia que estaba sentado al lado de un río. Estaba sentado desanimado porque ciertamente no estaba en su ciudad natal. Y en ese momento se abre el cielo y Ezequiel empieza a tener una visión. Ezequiel fue el hombre que Dios llamó para tener visiones impactantes. Y lo que él comienza a ver lo deja atónito. En ese momento la Biblia describe que se le revela la gloria de Dios en una visión y que él cae como muerto. Porque la Biblia dice que nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Entonces Ezequiel cae como muerto y el Espíritu del Señor viene sobre Ezequiel y lo levanta, le da fuerzas. Y Ezequiel en ese momento empieza a ver. Está bien descabellado lo que te voy a describir, pero la Biblia dice que así fue. Abrió sus ojos y él comenzó a ver 4 criaturas, 4 seres vivientes, 4 imágenes ahí medio raras, porque tenían alas, tenían unas ruedas abajo, tenían pies, pero su cara eran 4 caras. Tenía cara de hombre, cara de león, de buey y de águila. Era algo indescriptible, inimaginable lo que él estaba viendo, pero eso es lo que miraba. Y sobre estas criaturas estaba un trono, y sobre el trono se miraba una figura que de ella relucía y brillaba como el ámbar, brillante, brillante. Y dice que cuando hablaba se escuchaban como relámpagos que se salían de las nubes, y sobre su cabeza había como un arco iris. ¿A cuánto nos gustan los arcoíris? A mí me encantan. Pero entonces dice la Biblia que así estaba sobre Ezequiel. Un arcoíris sobre la imagen que él estaba viendo en su visión. Un arcoíris y de repente él se queda atónito. ¿Qué es esto? Y ahí es lo que nosotros sabemos, que Jesús mismo se le estaba presentando a Ezequiel, porque estaba a punto de ser llamado. Estaba a punto de recibir una encomienda muy, pero muy difícil, de muy alto precio. Y Dios le empieza a dar más visiones y le empieza a decir: te voy a usar para que tú vayas al pueblo de Israel y les digas lo que tengo que decirles. Y empezó a Dios a dictar juicio sobre Israel, porque estaba cansado de verlos escogido, de haberlos librado de la muerte, porque ya los había liberado de Egipto. Ya habían sido llevados en libertad por medio de Moisés. Ya David había cambiado, Dios, revelado el modelo de adoración. Ya se había construido el templo de Salomón. Muchas cosas Dios ya había hecho y milagros a su favor. Y de todas maneras Israel, con un terco corazón, rechazando la verdad de Dios. A veces me quedo pensando, pero todo lo que sucede en la Biblia aplica para nuestro día a día. ¿Y cuántos de nosotros tuvimos una vez un corazón tan duro como el de Israel? ¿Cuántos de nosotros un día no quisimos y rechazamos la verdad de Dios? Pero por su sangre Jesucristo nos perdonó, me hizo una nueva criatura, y es por eso que puedo estar el día de hoy frente a ti predicándote esto, porque es algo que viene del corazón de Dios. Y no necesito más testimonio, no necesito más respaldo más que el de su presencia. Nada más necesitamos su presencia, y con su presencia será suficiente, porque separados de Él nada podemos hacer. Y Ezequiel recibe este llamado. Quiero que vayamos, por favor, acompáñame a Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Repite una vez más, Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Ay, muchas gracias, multimedia, porque ya lo pusieron. Y dice así: te haré inquebrantable como el diamante. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes. Esas fueron las palabras que Dios le dio a Ezequiel en su visión. Hijo mío, te haré inquebrantable, te haré inamovible como la roca. Y me encanta como dice al final: no les tengas miedo ni te asustes.
Porque imagínate que tú y yo hubiéramos sido llamados a enviar ese mensaje. Ya te platiqué cómo era el pueblo. Ya te platiqué que no había justicia. Era un caos social. Ni siquiera los líderes, que se supone que eran las personas que tendrían que haber mantenido más la palabra de Dios, estaban firmes, ya habían cambiado su fe. Y Dios te llama a ti y Dios me llama a mí. Ve y háblales a ellos. Ve y diles lo que tengo que decir. Y luego deja tú, ni siquiera es un mensaje como que de buena onda. No, es un juicio. Son consecuencias del pecado por el cual tú y yo hicimos. Eso fue lo que hizo Ezequiel. Y Ezequiel padeció muchas pruebas y muchas dificultades en medio de su llamado. Tuvo que hacer locuras incluso para demostrar que Dios estaba con él. Muchas cosas tuvo que hacer. Si tú quieres, te invito a que leas ese libro. Lo describe desde el capítulo 3 al capítulo 6. Todas las pruebas que Ezequiel tuvo que padecer. Y las visiones que Dios le daba a Ezequiel. Y quiero hablarte de otra visión más. Una visión terrible. Una visión que, si nos ponemos a pensar, debería de sacudirnos a todos cuando la escuchamos. Y es que un día Ezequiel está cumpliendo el llamado de Dios y de repente se le aparece otra visión. Y esta misma escena de los 4 seres vivientes, de una persona en un trono que brillaba con el arco iris, se le vuelve a aparecer. Imagínate que se miraba un edificio. Él podía ver como este lugar, como esta iglesia. Imagínate este edificio y miraba esa visión enfrente de él. Pero de repente la persona estaba dentro de la casa. ¿Y qué crees que sucedió? Ese trono se da la vuelta y se va. Sale de la casa. Ya no habita más en ese lugar. Y Ezequiel tuvo esa visión. Tuvo la visión de la presencia de Dios abandonar la casa que era de él. Déjame decirte algo, pero nosotros nos congregamos en este lugar. Pero la Biblia dice que tú y yo somos la iglesia, no el edificio. Pero lo que sí dice es de que la presencia de Dios habita donde uno o dos o más están congregados en su nombre. Ahora imagínate que tú y yo estamos congregados, pero no está el nombre y no está ni su presencia. Sería un lugar inútil al cual ir. ¿Para qué voy a ir a un lugar donde no está el nombre de Jesús y ni siquiera está su presencia? En ese lugar no va a suceder nada. En ese lugar solamente va a ser, como la Biblia dice, címbalos que resuenan, pero su presencia no está manifiesta. Eso es lo que le sucedió a Israel. Y por pura consecuencia de su pecado, por pura consecuencia de alejarse de la verdad de Dios. Hay algo interesante en el nombre que Dios le dio a Ezequiel. Su nombre significa Dios es mi fortaleza. El nombre de Ezequiel significa quien tiene la fuerza de Dios. Y se me hace muy interesante en lo personal, porque yo me imagino cuando la mamá y el papá de Ezequiel tuvieron a Ezequiel de bebito y le pusieron ese nombre, tal vez ellos ni siquiera se imaginaban cuál iba a ser la encomienda de parte de Dios. No sabían que en vez de ser sacerdote, Dios lo iba a cambiar a ser profeta. Y profeta a una nación con un corazón terco que no iba a querer escuchar. Y es muy, muy poderoso que sus papás desde ese entonces le pusieron el nombre Ezequiel. Ezequiel. Y cada vez de que lo llamaban, ellos le estaban diciendo: Dios te fortalece, Dios es tu fuerza, Dios fortalece tu vida. Y a veces me quedo pensando, Ezequiel solamente en momentos de desánimo o en momentos de debilidad solamente tenía que recordar cómo se llamaba. Dios es mi fuerza, Dios me fortalece. Y eso es lo mismo que tú y yo podemos hacer. En momentos de debilidad, en momentos de tentación, en momentos cuando sientas que no hay solución, puedes decir: Dios es mi fortaleza, Dios es mi castillo, Dios es mi amparo, Dios me libra de la muerte y no hay nada que me separe de su amor. Eso es lo mismo que puedes hacer como Ezequiel. En Ezequiel 8:1 dice la Biblia que la mano de Jehová estaba sobre Ezequiel. Literalmente, en sentido figurado, la mano de Jehová estaba sobre él.
Era necesario que la mano de Dios viniera sobre Ezequiel, porque si no, imagínate, ¿cómo iba a poder hacer todas esas grandes señales? ¿Cómo iba a poder él decir que era Dios quien lo había llamado? Porque había muchos profetas falsos en ese entonces. Él venía y decía juicio, y había profetas que engañaban y decían: no es cierto, eso no va a suceder, tranquilos, las naciones no se van a dispersar, no nos van a venir a gobernar. Y estaban diciendo mentiras y hablaban en el nombre de Dios. Entonces, por eso la mano de Jehová tenía que estar sobre Ezequiel para marcar la diferencia. Dios marca diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Dios marca diferencia entre el Egipto y el hebreo, el egipcio. Sí hay una diferencia para aquellos que tenemos el Espíritu de Dios. Y si tú has confesado que Jesucristo es tu Señor, te tengo esta buena noticia: el Espíritu de Dios vive en ti. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Amén. Eso es para que le demos gloria. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha mandado a liberar a cautivos, a presos de cárcel, a enfermos. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, así como estuvo con Ezequiel. Y yo te quiero hacer una pregunta. Primero voy a tomar agua, perdón. Gracias. ¿Por qué Dios hizo a Ezequiel inquebrantable? ¿Por qué lo tenía que ser inquebrantable? ¿Para qué? Y aquí lo vamos a encontrar. Por favor, si me acompañas a Ezequiel capítulo 3, versículo 7. No, 3, 4, del 4 al 7. Capítulo 3, versículo 4, y comenzamos a leer. Y le dijo: hijo de hombre, ve a los israelitas y danles mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. Qué interesante. Dios lo estaba llamando a sus mismos hermanos, aquellos que habían sentido el mismo dolor del exilio. Cuando Dios a nosotros nos libera de algo, qué mejor que nosotros poder testificar a aquellos que están en esa misma situación. Cuando Dios a mí me liberó del desánimo, de la soledad, del adulterio, de la fornicación, de las drogas, de lo que me haya liberado, qué mejor, de la mentira, de la hipocresía. Qué mejor que eso para yo poder testificar a aquellos que están en esa misma situación. Así que si tú estás viviendo o tienes un pasado que te duele, que te dejó marca, Dios deja la cicatriz para su gloria, para que otros puedan ver el milagro que hizo en ti, para que otros puedan ver la transformación que Dios hizo en tu mente y en tu corazón, para demostrar que su poder se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. Para eso Dios las dejó. Son buenas, gloria a su nombre, para eso están. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían. Pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escuchan a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Y ahí es cuando Dios le dice: ellos son tercos y duros de corazón, pero yo a ti te haré inquebrantable como el diamante. Yo a ti te haré inamovible como la roca. Es interesante porque estamos viviendo tiempos donde nuestra fe está siendo desafiada. Yo te describí que había caos social, que había un gobierno corrupto, que había homicidios, había violencia, eran malagradecidos, no había honra a los padres. Es similar un poco a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Sí se parece a lo que estamos viviendo. Y Dios le dijo a Ezequiel: te haré inquebrantable como la roca, como el diamante, inamovible como la roca. Y después de haber sido llamado, en el versículo 10 podemos ver, acompáñenme, y dice así: luego agregó: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Ay, me encanta. Que todas mis palabras, que todo lo que yo te he dicho a ti, que como yo te aparté, como yo te fortalecí, como yo te escogí, como yo te liberé,
penetra lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. ¿Cómo es importante recordar la palabra? ¿Cómo es importante recordármela a mí misma? Y me gusta porque aquí lo dice, para mi propio bien, para fortalecerme a mí misma. Después ve. ¿Qué dijo? Todos decimos, después. Otra vez. ¿Después qué? Que se escuche más fuerte. ¿Después qué? Está mejor. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles, esto dice el Señor soberano. Y ahí márquenmelo si quieren con amarillo. Hazlo, te escuchen. Hazlo, te escuchen. Hazlo, te escuchen. Así es. Hazlo, te escuchen o no. Qué gran verdad. Te voy a hacer inquebrantable como la roca. Te voy a enviar a tus compatriotas para que les digas mis palabras y quiero que se las digas, te escuchen o no. Y a veces ese no, ¿cómo nos detiene? Como sabemos que no nos van a escuchar, como sabemos que su corazón es terco, ni siquiera ganas dan de hacer las cosas. No, ¿para qué voy? ¿Para qué me uno con los legendarios? Sí, después regresan igual de mal. No, ¿para qué voy al Congreso de Amor Imparable? No, pues, ¿para qué voy y le predico a mi familia si siempre me salen con la misma? No quieren creer. Pero yo voy a seguir viniendo a la iglesia. Yo sí voy a seguir viniendo a la célula. Así lo dejó Dios bien claro. Te escuchen o no, tú ve y diles lo que yo he dicho. Y me encanta porque lo platicábamos ahorita y mi esposo me dio esta revelación. Imagínate que a ti te hubieran dado ese llamado, o quién trabajaría más bien, quién trabajaría aquí 40 horas a la semana, literal, y hasta tiempo extra, pero no van a recibir sueldo. Silencio. Qué buen ejemplo, mi amor. O sea, literalmente te están contratando para un trabajo en específico. Vas a trabajar toda la semana, pero desde un inicio al firmar el contrato, pero no vas a recibir sueldo, campeón. ¿Qué tal? Así fue como le pasó a Ezequiel. Porque Dios le dijo, te voy a llamar y te voy a enviar, y ellos no te van a escuchar porque ni siquiera me escuchan a mí. Pero de todas maneras lo voy a hacer para demostrarles que sigo siendo Dios y que sigo estando al pendiente de ellos y que sigo amándolos, pero no puedo soportar el pecado. Así que te escuchen o no, ve. Y es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Nuestra familia, aquellos que no conocen todavía de Cristo, aquellos que no han experimentado la libertad, el perdón, la gracia, la plenitud, la paz, el amor de su presencia, todo eso que nosotros sentimos y somos plenos en Él, te escuchen o no, debemos de ir a compartirlo. Pase lo que pase, tenemos que ir a hacerlo. Pero no me escucharon, sigue orando por ellos. Sigue orando por ellos, sigue dando ejemplo, sigue dando amor, porque eso es lo que Dios nos dijo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sigue haciéndolo, porque su palabra no vuelve vacía. Y hubo un momento tal vez en tu vida donde la semilla no dio fruto, pero estuvo ahí. Por muchos años tal vez no lo dio, pero en el momento específico brotó. Lo mismo puede suceder para ellos, hay esperanza. Voy a aprovechar. Ezequiel fue llamado a ser inquebrantable en su tiempo, y tú y yo somos llamados a ser inquebrantables en el nuestro. Lo voy a repetir. Ezequiel fue llamado a ser inquebrantable en su tiempo. Tú y yo somos llamados a ser inquebrantables en el nuestro. Voy a ser inquebrantable en mi tiempo. Pero yo me pregunto, ahora, ya sabemos por qué Dios lo hizo inquebrantable. Ahora quiero que me expliques, Rebeca, ¿qué es ser inquebrantable? Se escucha bien bonito y se mira bien chilo, morado y toda la camiseta, se mira bien bonito, pero ¿qué es ser inquebrantable? Y yo te quiero dar 3 puntos. 3 puntos que meditando en el libro de Ezequiel pude encontrar para que de manera práctica tú y yo podamos ser inquebrantables. Algo que puedes hacer desde el momento que salgas de este lugar. Porque hay veces que nos quedamos, oye, estuvo bien padre el mensaje, pero ¿cómo le hago?
Bueno, ahorita te voy a dar 3 puntos. ¿Cuántos te voy a dar? ¿Cuántos? Es que tengo que hacer muchas cosas para despertarlos. Creo que a todos nos pegó el cambio de horario. Así que lo que tenga que hacer, si voltearme de cabeza, lo que sea. Pero bueno, punto número 1. Dice así: para ser inquebrantable vamos a tener que seamos atrevidos. Seamos atrevidos. En un mundo que desafía nuestra fe, tu fe y la mía tiene que mantenerse. En un mundo donde todos los días nos dicen que ya las religiones, todos los caminos llevan a Cristo. Todas las ideas pueden con que te dé paz, con que tú te sientas bien. ¿Han escuchado esa? Con que te lleves bien con todos y tú te puedas encontrar feliz, con que medites y estés a gusto. La Biblia habla que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y ese es Jesucristo, que nos lleva al Padre, y que fuera de Él no hay otro camino, no hay otra redención. Tenemos que ser atrevidos en momentos donde nuestra fe sea puesta a prueba. Yo respeto, venero a esas personas que su vida ha tenido que ser puesta a prueba por confesar a Jesús, seguir creyendo a Jesús. Existen lugares donde hoy en día literalmente, si no confiesas que Jesucristo no es el Hijo de Dios, te vamos a matar. Todavía existe eso en este mundo, e inclusive en nuestro país. Sí existe. Tú y yo aquí vivimos en un lugar donde podemos ser atrevidos y nuestra vida no correr peligro. Así que con más razón tenemos que ser atrevidos. Una persona atrevida es aquella que habla en el momento oportuno y que calla también en el momento oportuno. Porque a veces el atrevimiento lo contamos como que siempre vamos a ser la persona incómoda en la familia, que vamos a estar dando de bibliazos a todos, o que vamos a decirlo, si no se portan bien todos se van a ir al infierno. ¿Quién escuchó a esa tía incómoda? Y yo te voy a decir, yo fui esa persona incómoda. Nunca se me va a olvidar en la secundaria, de veras, nunca se me va a olvidar, porque alguien atrevido es alguien que también sabe respetar a aquellos que todavía no conocen a Cristo como lo conocemos tú y yo. Y me acuerdo muy bien que según yo quería evangelizar a mis amiguitos católicos, y hasta me acuerdo que hice un chiste, la verdad que no me acuerdo, solamente sé que lo que dije fue ofensivo para él. Y me dijo, tú no sabes respetar las creencias de otro. Y me acuerdo que me quedó tan grabado. Era un chamaco, pues en la secu, ¿cuántos tienes? 13, 14. Y me lo dijo con tanta sabiduría y con dolor. Tú no sabes respetar a los demás. ¿Cómo me marcó? ¿Cómo me marcó? Porque entendí que realmente esas personas creen que la Virgen de Guadalupe es la persona que da los milagros. La Biblia me enseña que Dios escogió a María para ser su madre en la tierra, pero era un ser humano como tú y yo, y pasó su tiempo, ya murió, pero ellos tienen una fe, así como yo la tengo en Cristo, ellos lo tienen en ella. Pero la Biblia no me enseña eso, me enseña lo que ya hemos dicho: Jesucristo está vivo y puede darnos salvación. Amén. Tenemos que ser atrevidos, hermanos, porque hoy en día, ¿cómo están cambiando las tradiciones y las buenas costumbres? Hoy en día, ¿cómo está siendo propagada esta identidad sexual que no viene de Dios? Donde a nuestros niños, a los adolescentes, se les está enseñando que ya pueden escoger si quieren ser niña, niño o otra cosa. Tenemos que ser atrevidos en esos tiempos de cambio, porque la Biblia me enseña también hombre y mujer. Hombre y mujer Dios los creó, y fuera otra cosa de ellos, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. ¿Son bienvenidos? Claro que son bienvenidos, porque así también te dije, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amaremos y vamos a testificar del poder del amor que hay en Dios y cómo puede transformar vidas. Seamos atrevidos en estos tiempos. Punto número 2. Ya vamos avanzando, vamos con muy buen tiempo. Seamos fieles. Seamos fieles. ¿Pero fieles a qué? Fieles a lo que dice su palabra. ¿Qué voy a ir a compartirles? Voy a compartirles lo que está escrito en la Biblia. No tengo que compartir otra cosa.
Yo no te estoy inventando algo que no he conocido o estudiado, que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Cualquier cosa que venga fuera de ella no viene de Cristo. No viene de Cristo. Y hoy en día muchas corrientes están enseñando que puedes vivir la vida como a ti te plazca, que puedes hacer lo que tú quieras mientras tu libertad y tu éxito lo estés cumpliendo. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que voy a morir a mí misma, a mis deseos, a mis sueños por causa de Cristo. Que yo voy a menguar. Menguar significa que me voy a hacer chiquito, como que voy a desaparecer para que Cristo crezca en mí. Eso significa ser cristiano, eso significa ser fiel, eso realmente es ser seguidor de Jesús. Y hoy en día nos tenemos que mantener fieles a la palabra de Dios. Si quieres ser inquebrantable, debemos de ser fiel a lo que está escrito. ¿Cuál fue el punto número 1? Bien, porque los agarré en curva, pero sí estamos prestando atención. Ok, ¿cuál fue el punto número 1? Ser atrevidos. ¿Cuál fue el punto número 2? Ser fieles. Muy bien. Y el número 3, dijimos que iban a ser 3. Seamos cumplidos. Seamos cumplidos. Seamos constantes. Ciertamente yo le he hecho muchas promesas a Dios. Al paso de los años, de hecho cada que inicia un año hay como un compromiso nuevo, algo que hay que renovarse. ¿Sabes qué, Señor? En este año te rindo esta área de mi vida, te pido que me ayudes a crecer porque la tengo medio débil, descuidada, y te voy a hacer este compromiso. El ser cumplido, el ser inquebrantable es cumplir las promesas que tú le hiciste a Dios, que tú mismo, los compromisos que tú mismo adquiriste. Dime cuáles fueron, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que le prometiste al Señor? Muchas veces también aquí nos comprometimos a estar presentes en las oraciones. Una vez a la semana, Señor, voy a ir. ¿Cuántos saben que seguimos orando aquí de martes, miércoles y jueves en la madrugada? ¿Cuántos han venido a la oración de martes, miércoles y jueves en la madrugada? Amén. Yo les aplaudo porque yo he visto muchos de aquí, de los presentes los he visto. Ella viene en mi horario. Nos comprometimos a venir una vez a la semana. Yo me comprometí, Señor. ¿Hemos cumplido? Chance ya se nos había olvidado que iban a seguir habiendo esas oraciones. Pero ser inquebrantable es voy a cumplir mi compromiso contigo. Otra de las cosas también muy normal, voy a ofrendarte, Señor, voy a darte esta ofrenda sacrificada. Y en la mañana me acordé, la ofrenda que dijimos para la construcción en enero, que íbamos a dar esta ofrenda para que pudiera seguir expandiéndose la construcción de la iglesia, para que más familias pudieran estar aquí adentro. ¿La cumplimos o no? Sea lo que sea, ser cumplido. Los voy a repetir porque realmente siento que son necesarios. También a principio de año, todos aquellos que se comprometieron, voy a ser mejor esposo. Voy a ser mejor esposo, mejor padre de familia, igual viceversa. Voy a ser mejor esposa. Voy a ser mejor esposa. Voy a ser mejor mamá. Me voy a comprometer, voy a ser mejor discípula. Voy a ser mejor cristiana. Me comprometo, Señor. Contigo, con nadie te tiene que ver, contigo, Jesús, íntegros de corazón. Eso es ser inquebrantable, ser cumplidos, constantes con las promesas que tú y yo le hicimos a Dios. Y me encanta porque dice en Ezequiel 3:1, imprímelo en tu mente y tu corazón. Primeramente tiene que penetrar a nuestro corazón su palabra para que pueda dar fruto y para que haya un cambio en nuestras vidas. Y te he dicho, la verdad, lo que vivió Ezequiel en su tiempo de oscuridad es muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Se parece mucho. Y la Biblia me dice que en los últimos tiempos la gente, el amor de muchos se enfriará. Dejarán de creer. Esto siempre me pega porque ¿cuántos de nosotros con los que estábamos sirviendo ya no están? Volteo y yo crecí con él, aquí estábamos adorando a Dios y ya no está. ¿Quién va a ir con aquellos? ¿Quién va a ir por aquellos que son del mismo pueblo, pero están perdidos? Pero han decidido negar la fe. ¿Quién va a ir?
Y tal vez porque nuestro corazón está, pero es que no me, el temor. La Biblia me dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces el temor ya no te gobierna. El miedo ya no te tiene que paralizar, porque el amor que es Cristo, Jesucristo está en ti. Y si Jesucristo está en ti, echa fuera el temor. No tiene por qué haber temor en nosotros, porque Él ya venció, Él vive en nosotros. Y en tiempos finales Dios nos enseña lo que va a suceder, y Dios está levantando inquebrantables. Dios necesita que un pueblo inquebrantable se levante para testificar que Él sigue siendo Dios. Y quiero que por favor vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Y esto dice la palabra, yo no lo creé, así es como dice. Y dice, es bueno que sepas, ahí ponle tu nombre, ahí dice Timoteo, pero ¿cómo te llamas? Raquel, Linda, Martín, Jonás, Anet, ¿cómo te llames? Ahí ponle tu nombre. Johnny, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Tiempos muy, muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Vemos las redes sociales repletas de eso. Gente que solamente quiere, o que demostramos nuestra vanidad. Queremos dar a conocer una historia de nosotros que no es real. Y así es como dice, gente que solamente se ame a sí misma. No amarán otra cosa más que a ellos mismos, su placer. Y habrá amor por el dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Porque esa es el fruto del Espíritu, la templanza. No, es que yo no puedo, siempre soy bien corajudo. Control propio, templanza. No, es que yo no puedo, es que la neta siempre la riego lo mismo. Templanza. El Espíritu Santo te da la capacidad de poder dominar cualquier cosa que a ti te ataba, porque Jesús venció el poder del pecado en la cruz. No amarán ni perdonarán. Y control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. ¿Cuántos literalmente de nuestros conocidos odian la iglesia? No quieren y no quieren tener nada que ver con la iglesia, porque odian lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán, esta me pega porque esta está hablando de la iglesia. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Eso estamos viviendo en los últimos días. Eso estamos viviendo en estos momentos. Eso estamos viviendo inclusive dentro de la iglesia. Pero Rebeca, tú me dijiste que la Biblia dijo que habría algunos que se mantendrían perversos en sus caminos, porque así lo leímos en Ezequiel, y que habría algunos que no van a escuchar. Porque ¿para qué les digo si no van a escuchar? Yo soy una fiel creyente que la Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana. ¿Y sabes qué me hace pensar eso? Porque lo creo con toda convicción. Que hay una oportunidad para toda persona en este planeta de convertirse al Señor cada día. Porque la Biblia me dice que hay una nueva misericordia cada mañana. O sea que aunque su destino, su pecado, su condición, sus vicios, hay una nueva misericordia y Cristo lo puede levantar de entre los muertos. Cristo puede dar vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. Y te invito a que lo conozcas porque es maravilloso. Es un Dios amoroso, es un Dios que no falla, es un Dios que no miente, es un Dios que siempre está presente. Ay, hasta rimó, tú, Sheila. Si me ayuda y se prepara el equipo de alabanza, por favor. Ezequiel tuvo varias visiones. Ya estamos por terminar. Ezequiel miró a los seres vivientes,
y cómo la presencia de Dios dejaba el santuario, dejaba el templo. También miró en el capítulo 37, él miraba, imagínate como la Salada, un valle así. ¿Cuántos fuimos a la Salada, adoración en el desierto? Okay. Imagínate que así se miraba. Y de repente Ezequiel comenzó a mirar un montón de huesos. Un montón de huesos. Cabezas, manos, espina dorsal, dedito meñique. Todo miró un montón de huesos. Estaban así esparcidos, no tenían forma, no hacían un esqueleto. Todo estaba así regado. Y Dios le dice a Ezequiel, se para a su lado. Y Ezequiel mirando, Dios mirándolo a él, Ezequiel mirando. Y decía, Ezequiel, ¿qué ves? No, pues un montón de huesos secos. Okay. Declara sobre ellos vida. Bueno, más bien antes le pregunta, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Dios preguntándole a Ezequiel, Dios sabiendo que Él es el Todopoderoso y Él puede hacer todas las cosas. Dios le pregunta a Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos puedan vivir? Y Ezequiel, me encanta su respuesta porque contesta con mucha fe y con mucha humildad. Solo tú lo sabes. Eso solo tú lo sabes, pero porque él sabía que él lo podía hacer. Eso solo tú lo sabes. Y Dios le dice, declara vida. Declara vida. Y es una imagen sobrenatural de que todos esos huesos empezaron a unirse. Esqueleto, los médicos sabrán qué parte de hueso va con qué, pero así se van uniendo, pum, 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 se van uniendo, y después empiezan a surgir ligamentos, nervios, tendones, y después músculo los empieza a cubrir, y después del músculo piel, y después piel, el Espíritu Santo sopló vida sobre ellos, y esos huesos se convirtieron en un gran ejército. En un gran ejército volvieron a la vida. Esos huesos secos volvieron a la vida. Y Dios nos habla y nos dice, esos huesos secos pueden volver a vivir. Tus huesos secos, y si yo estoy como un hueso seco, puede volver a vivir. El capítulo 11 y el capítulo 36 hablan de esperanza. Dios no solo le reveló puros juicios a Ezequiel, también le habló que iba a venir un tiempo de esperanza, que del mar muerto, literalmente el mar muerto, iba a salir vida. Así es como lo describe, el mar muerto se convertirá en un río, y todo lo que toque ese río reverdecerá y comenzará a vivir. Y Dios nos muestra que hay muchos de nosotros que nos encontramos como esos huesos secos. Nos muestra que vivimos en ese sequedal y necesitamos volver a reverdecer. Necesitamos volver a vivir. Esta es tu oportunidad para poder volver a vivir. Esta es tu oportunidad para que el Espíritu Santo sople nuevamente en ti vida y te haga una nueva persona. También Dios me mostraba, junto con mi papi, Ezequiel vivió un exilio. A Ezequiel lo sacaron del lugar donde él nació y lo pusieron en una tierra oscura, lejana, donde no había temor a Dios. Dios nos mostraba que hay personas que viven un exilio. Y hay por dos razones. Una razón puede ser porque hay un pecado o una mentira del diablo que todavía gobierna tu mente, que no eres capaz, que no eres escogido, que no eres amado, que no vales nada, que no tienes un llamado, que no tienes un propósito, que no vas a encontrar tu lugar. Puede ser que vivas ese exilio porque todavía esa mentira gobierna sobre tu cabeza, sobre tu mente, pero Dios te quiere hacer libre de esa mentira. Hoy te quiere hacer libre. Y hay otros que viven ese exilio, y este es el que nos debe de dar más alerta, porque hay muchos que viven un exilio por voluntad propia, porque así como el pueblo de Israel se rebeló, hay muchos que deciden vivir en rebelión con Dios, que deciden vivir exiliados de su presencia, pero porque no quieren dejar el pecado atrás. Saben que lo tienen que hacer, pero no lo hacen. Saben que tienen que cambiar, pero no permiten que el poder que los pueda hacer obedientes a Dios opere en ellos, opere en mí. Dios quiere volverte a casa.
Dios quiere volver a restaurar esta ciudad llamada Jerusalén. Dios quiere volver a levantarte para que estés con Él, en su presencia, en la relación correcta con Él. Y Dios le dijo a Ezequiel, con esto cierro: el pueblo de Israel tiene un corazón terco. Un corazón terco es alguien que no acepta ideas, que no va a cambiar de lugar, que sigue obstinado en su actitud, en su misma estilo de vida. Pero Dios dice, esa es una esperanza para nosotros: yo te quiero dar un corazón de carne, un corazón tierno y un corazón sensible. Eso es lo que dice Dios al pueblo de Israel. Eso es lo que me dice a mí en esta mañana. Si tu corazón ya no siente, si tu corazón está seco, Dios quiere reemplazarlo por un corazón de carne, un corazón tierno y sensible a su presencia, un corazón que Él está atento cuando el Espíritu Santo pasa y lo puede sentir, un corazón que no negocia sus convicciones y que ha decidido ser inquebrantable, que han sido llamados a ser inquebrantables. Los inquebrantables tenemos corazón de carne. Tenemos un corazón que siente, un corazón que está en Cristo Jesús y que nada ni nadie nos podrá separar de Él.